le agradezco a Alberto la invitación. Le agradezco también a Ramón la posibilidad de poder comentar tu conferencia. Ramón, muchas gracias. Voy a decir alguna palabra sobre una o dos ideas de la conferencia de Ramón. Las pondré a tu consideración a ver qué te parecen y a ver qué les parecen también a ustedes. Ramón Díaz dice en la conferencia que acabamos de escuchar lo siguiente, lo cito textualmente: la pregunta que más debe sobrecogernos y llenarnos de admiración es esta: ¿y yo qué soy? Hasta ahí su texto. En torno de esta pregunta orbitan y se aglutinan en la reflexión que nos presenta una serie de conceptos o categorías que se acercan y se alejan, que entran y salen indiscriminadamente de la órbita de esa pregunta, intentando darle una respuesta con la presencia más o menos distante del pensamiento de Luigi Yusian. Estas categorías son, entre otras las más importantes, las siguientes: persona, sujeto, conciencia, rostro, corazón, afectividad, hombre, vida, ausencia de yo, dignidad, valor, presencia y resurgimiento. En esta pregunta, en el marco que le sirve de horizonte, en las categorías que utiliza y en el orden de estas categorías, voy a centrar unas primeras observaciones. Empezaré por el orden y la jerarquía de las categorías en torno a la pregunta, pasaré después a los conceptos o categorías, me seguiré con el marco que le sirve de horizonte y finalmente postularé que es otra pregunta y no esa la que de hecho detona la reflexión antropológica, con todo respeto para Yusian y para la conferencia de Ramón. Para darle fuerza a la tesis de que el orden de las categorías en un entramado conceptual es tan importante como el contenido de dichas categorías, en dirección a mostrar con evidencia conclusiva el asunto sobre el que se argumenta, empezaré diciendo que en nuestro tiempo la antropología filosófica tiene la posibilidad de moverse en varios planos, tal como nos lo han enseñado, por un lado, investigaciones como las de Husserl, Heidegger, Levinas o Zubiri, y por otro, los trabajos de manuales más tradicionales que se apegan a los contenidos consagrados por la antropología filosófica y que da cuenta de la naturaleza del hombre y de sus facultades. Me vienen espontáneamente a la memoria la filosofía del hombre de Bernot y qué es el hombre de Coret. Las investigaciones sobre el hombre de los primeros son paradigmáticas, obras como Ser y Tiempo de Heidegger y Totalidad e Infinito de Levinas. Pretenden no ser mera antropología filosófica, sino mantenerse en el plano de las exigencias metodológicas de la filosofía primera, porque, tratando sobre el hombre, quieren sobre todo ocuparse de lo que es primero en el orden del ser o de la realidad, en el orden del conocer y en el orden de los primeros principios. Debe decirse que la antropología filosófica como filosofía primera encuentra su condición de posibilidad en el giro moderno respecto de la fundamentación de la realidad y de su conocimiento, giro que tiene ya unos impulsos iniciales potentes en el cogito de Descartes y se convierte en una revolución en Kant al inmovilizar al sujeto vía las formalizaciones que hace del mundo, que gira en torno suyo hasta llegar a convertirse en objeto.
Si antes la realidad estaba fija y el sujeto tenía que moverse para hacer por ella, ahora lo fijo es la estructura formal del sujeto, cuyas categorías le dan orden al mundo que gira en torno a la razón. Pero esta inversión ha querido preguntar como preguntaba Aristóteles, sin renunciar a los logros de la crítica de la razón. El resultado es, para los términos de Aristóteles, contradictorio. Una filosofía sobre el ser que debe pasar por las exigencias de una razón crítica con ella misma, por la filosofía sobre el ser del hombre. ¿Cuál es el resultado de este experimento? Los testimonios están recogidos en las obras de Heidegger, de Levinas, de Zubiri y de algunos otros de estos grandes pensadores del siglo XX. Sin embargo, además de este plano de lo que es primero al que ha sido llevada, la antropología filosófica pertenece, en esta clasificación que remonta otra vez a Aristóteles, a la filosofía segunda, porque trata sobre una región del ser, en este caso la del ser humano, tal como lo asumen los manuales que hemos recordado. Este es el plano originario de la antropología filosófica, anterior al plano ontológico del que acabamos de hablar. La batalla moderna que debió librar la tradicional antropología tuvo que ver con los deslindes en dos frentes. En un caso, tuvo que independizarse de la antropología teológica y abrirse paso por sus propios argumentos hasta hacerse mayor de edad. En otro caso, esta independencia marchó alegremente por los caminos del empirismo y la antropología vino a ser científica en el sentido de experimental. La antropología filosófica tuvo que seguir preguntando por las causas últimas de lo humano, por su esencia, sin ceder a lo meramente empírico y sin acogerse al refugio de la revelación divina. Un tercer plano para la antropología filosófica es el que busca mediar entre el tratamiento de segundo nivel que recibe ese ente que soy cada vez yo, puesto al mismo nivel ontológico de cualquier otro ente, y el tratamiento mediado por la racionalidad moderna que quiere al yo en el centro de toda teoría del ser, propio de las pretensiones de ontologías o éticas fundamentales tipo Heidegger o tipo Levinas como condición de posibilidad del sentido de todas las cosas. La antropología de tercer plano se mueve ya en una determinada comprensión del ser de las cosas que remonta a una metafísica inadvertida, a una determinada comprensión de lo ente, por lo tanto, en un entramado conceptual que no somete a criba radical. Estas antropologías quieren refrescar el manual, actualizarlo a determinados campos de trabajo, encontrar formas de aplicarlo de manera directa, resolver de manera sencilla problemas complejos, iluminar las situaciones más inmediatas de la vida del hombre de la calle. Esta es una de sus fortalezas y también su fragilidad, porque los conceptos no necesitan una arquitectónica jerárquica que vaya con rigor de lo que es primero en sí a lo que es primero para cada cual, sino que se mueve con libertad inadvertida entre los conceptos como si todos estuvieran al mismo nivel de profundidad. Las mediaciones entre planos y las mediaciones de aplicación de categorías duras a entornos más vivenciales, tales como las que intenta esta antropología de tercer plano, para lograr su objetivo sin caer en simplificaciones y lugares comunes, implican largos rodeos, despliegues de las posibilidades de los términos entre los cuales se ha de meditar, exploraciones extensas de las limitaciones conceptuales de estos términos y, sobre todo, una crítica severa
que saque a la luz los presupuestos, los prejuicios, sostenidos por las tradiciones entre las que se intenta mediar. Un ejercicio de esta naturaleza ha de llevar a poner orden en los conceptos, a discriminarlos, a jerarquizar, sin otro afán que la aspiración a comprender mejor el asunto, tarea que una mera aglutinación de conceptos más bien obstaculiza y deja la aplicación, cuando mucho, en los terrenos de lo edificante. Aún la antropología filosófica, que he llamado de tercer plano, dada su pretensión de filosofía, y aunque tenga que bordear con la literatura, la poesía, la música, la teología, la experiencia mística e incluso la fe religiosa, o quizá precisamente por eso, ha de hacer de sus abstracciones, más que conceptos universales, verdaderas categorías que exhiban el a priori de lo que es humano, en una jerarquía que muestre el compromiso de la reflexión por una dirección que solo se cambiaría por otra, únicamente sobre la prueba de mejores argumentos. Ya la mediación entre tradiciones filosóficas sobre el hombre requiere el compromiso con unas categorías que ponga orden en los puentes que se tienden, y más aún que los muestre como puentes ya existentes, ahora solo exhibidos categorialmente. ¿Qué distingue a la antropología de un plano de la antropología de otro plano? ¿Qué hace que una pertenezca a un plano y otra pertenezca sin dudarlo a un plano diferente? La jerarquía de los conceptos y sobre todo su radicalidad, es decir, la profundidad y la dirección en la cual se hunden las raíces. En la antropología de primer plano, los conceptos y su jerarquía se organizan por la fuerza de las cosas mismas que intentan exhibir, y su mayor o menor radicalidad le viene del éxito de la exhibición de la esencia de las cosas, en las que lo arcaico se ofrece con la frescura de la primera vez. Sucede diferente con la antropología de segundo plano, porque en este caso los conceptos se cuidan de ellos mismos y no de las cosas. Su estructura, jerarquía y organización se la cobran mutuamente, y las raíces de unos están en el contenido de los otros, de tal manera que, siendo perfectos entramados conceptuales, miran de lejos las cosas de los simples mortales. La falta de jerarquía conceptual en el tercer plano, lo mismo que su inadvertida pertenencia a una metafísica, puede ser un vicio o una virtud, y eso dependerá del mundo en el que vaya a caer esa aglutinación de conceptos. No será lo mismo plantear una pregunta y responderla con una jerarquía conceptual o categorial que se atiene a las exigencias de las cosas mismas, que responderla con un entramado conceptual sólido, construido sobre sí mismo, pero de espaldas a toda realidad, o responderla con un denso y hasta bello discurso al que se podría acceder por cualquier parte, dada la nivelación interna de una aglutinación de ideas que deja las cosas tal como estaban antes y rebaja los conceptos a juegos de palabras. A los conceptos, sean jerarquizados en cualquiera de sus modos o simplemente aglutinados, les debemos atención particular en la reflexión filosófica sobre el hombre, porque a su naturaleza le exigiremos la carga de la prueba sobre el plano al que pertenece una determinada antropología. La diferencia entre los planos de la antropología filosófica, en efecto, se ofrece no solo en la jerarquía de sus conceptos y el fundamento en el que arraigan, sino también en el grado en el que son capaces de formalizar su objeto de estudio, en sus posibilidades para mantenerse más allá de la universalización.
¿Qué hay por arriba de lo universal en un concepto? Lo formal, la forma de las cosas, origen y fundamento de lo universal, lo particular y lo singular. Se pueden hacer abstracciones de cada uno de los niveles de esta escala que va de lo singular a lo ideal. Pero solo el concepto en el que se logra que se ofrezca la forma de las cosas, su esencia, lo que le constituye de suyo, solo el concepto que logra dar con la suficiencia constitutiva de algo, con aquello que desborda los límites de la finitud humana, solo ese concepto debe ser llamado categoría. ¿Por qué? Porque en él se acusa públicamente y queda condensada provisionalmente de manera definitiva la esencia de lo que hay, la esencia de lo que ha venido a la palabra. Mantenerse en los niveles de la formalización categorial es el reto de toda reflexión filosófica de primer plano. Sin embargo, al mismo tiempo y en el mismo movimiento que formaliza, la categoría debe seguir hablando de las cosas de este mundo, de lo que le va a cada uno de los seres humanos, porque la forma es cada vez de un contenido que se ve concernido en su ser por todos los accidentes que están más acá de su forma. La reflexión antropológica de segundo nivel, atenida a mantenerse dentro de los límites de una determinada tradición filosófica, por cuidarse de la forma, descuida los contenidos y convierte sus conceptos en abstracciones mentales, en entramado de abstracciones estéticamente correctas, pero vacías de contenido. La de tercer plano, por su parte, hace caso omiso de la forma y se lanza alegremente sobre el uso indiscriminado de los conceptos, asumiendo en parte que los conceptos tienen sentidos unívocos, claros, que no precisan mayores distinciones ni aclaraciones. Tratados así, los conceptos no rebasan el ámbito de lo particular y la reflexión lleva en su sino los límites de sus propios alcances. Y si se da el caso de que la escritura que trata así los conceptos tiene la maestría que los pone al servicio de una bella sintaxis, de una bella narración, en las que el rigor por la búsqueda de lo categorial es preterido, entonces estamos en unos terrenos igualmente justificados e importantes que ya no son los de la filosofía. ¿Cuál es el marco que da horizonte a la pregunta ¿y yo qué soy? No tenemos que irnos muy lejos para dar con este marco, ni tampoco debemos inventar cosas, sino atenernos al texto que dice, cito a Ramón, la pregunta que más debe sobrecogernos y llenarnos de admiración es esta, ¿y yo qué soy? Hasta ahí la cita otra vez. El marco de la pregunta se desdobla hasta en 3 niveles que se sobreponen y se recubren, fundiendo en un solo horizonte varias líneas diferentes de lo que en la lejanía recorta la mirada. El deber nos remite a Kant, el sobrecogimiento, con sus variantes de recogimiento interior, evoca la experiencia cristiana ante la grandeza del misterio, y la plenitud de la admiración nombra con todas sus letras el thaumazo griego. La construcción de la frase, sin embargo, su sintaxis, reviste al deber sobre esa pregunta de un cierto aire potencial. Esa pregunta debería ser la que detonara el sobrecogimiento y la admiración. Pero podemos meter ya la cuña de la sospecha y postular que tal pregunta solo aparece y rinde conceptualmente en la antropología de segundo plano, en el artificio que amalgama conceptos universales sobre su propia coherencia interna, y que la asociación entre deber, thaumazo y la pregunta por la naturaleza del yo cae fuera de los márgenes de lo categorial. Dicho con otras palabras, que la pregunta así formulada debería sobrecogernos y llenarnos de admiración, pero que de hecho no lo hace.
En términos formales, no parece haber una estructura jerárquica en la que estos conceptos se sigan unos de otros por la vía de la necesidad, mientras que en términos de contenido empírico tampoco se ofrece la evidencia que, puesto el deber o el zaumazo, venga por necesidad intrínseca la pregunta, ni viceversa. ¿Cuál es la raíz de la anterior sospecha? Digámoslo directamente: el horizonte de una metafísica racionalista en el que han sido colocados los elementos, tanto antiguos como modernos, de la propia pregunta. Por eso ahora debemos atenernos a ella. En realidad, en lo que hasta ahora hemos llamado pregunta, hay que distinguir dos elementos: una afirmación y una pregunta. Y yo, esa es la afirmación; ¿qué soy? Esa es la pregunta. La copulativa inicial indica la unión del yo con algo que no aparece más que en la relación que tenga con ese yo. De ese algo que no aparece no podemos ahora ocuparnos, pero bastará decir que es tan importante como para que la pregunta tenga esa formulación y no otra. De cualquier manera, hay primero una tesis: se afirma el yo. El yo es firmeza. La firmeza primera es la del yo. La firmeza, la afirmación, no es un añadido al yo, sino que es el yo mismo. La columna poderosa que sostiene firmemente la fachada de un templo ha recogido esa firmeza del yo, que se afirma en la certeza de la resistencia de la columna. La columna es firme porque el yo es firme, porque el yo es afirmación. La abierta afirmación del yo es uno de los elementos más sintomáticos de la acomplejada época moderna, porque se sabe yo, porque se afirma con una cierta independencia de toda la realidad con la que esa copulativa le conecta, por eso cree que puede poner en duda su ser y preguntarse ¿qué soy? Pero ni en la cotidianidad media ni tampoco en el fondo de toda antropología es esta la pregunta que agobia al ser humano durante toda su vida. Lo hará episódicamente, pero dado que no hay manera de tener una respuesta que consuele preguntando de esa manera, no queda más que exhalar una pregunta más modesta, pero más radical: ¿qué será de mi vida? Que esta es la pregunta radical. ¿Y por qué lo es? Me llevaría ahora por un largo rodeo por la filosofía de Zubiri, pero aquí le voy a parar. Muchísimas gracias.